vamos a volver. Los cubanos, claramente, pues estamos en candela, estamos, como siempre digo, estamos echando fuego. Ya vieron ustedes cómo comencé hoy, me costó trabajo pues salirme de eso, me costó trabajo salirme de la emoción, porque ayer cuando estaba viendo pues los vídeos que nos llegaban desde Italia, me decía, pero es imposible, que nos traten tan mal así, que nos hayan olvidado a tal punto, es imposible. Que ya hasta el cardenal este de Bergoglio, pero vergüenza es lo que da. Hasta el Papa, señoras y señores, hasta el Papa nos discrimina, hasta el Papa nos desdeña, nos olvida, nos tira al lado. Es posible que esto que nos ha pasado a los cubanos, pues que siga pasando. Porque si nos ha pasado a nosotros, oremos entonces porque un día no le pase a la humanidad entera. Porque es esto lo que buscan los comunistas. Es esto lo que buscan los comunistas. Gobernar la humanidad entera. Es por eso que los cubanos andamos por el mundo entero, pues pregonando en alta voz lo que nadie sabía o lo que fue un secreto a voces durante décadas para los gobernantes del mundo. Por eso que los cubanos hoy, pues hemos decidido tomar la libertad por nuestras manos y la estamos presentando donde quiera. Y no vamos a cejar en hacerlo de la manera que haya que hacerlo. Porque ya ayer mismo vimos, ayer mismo se nos demostró, si lo demostró el Papa, que podremos esperar para los demás. Si el supuesto hombre más piadoso de la tierra nos desdeñó, ¿qué podremos esperar de los más despiadados? Esto será histórico. Al Papa lo recordarán por el domingo de ayer. No se olviden de esto, ¿eh? Al Papa lo recordarán por el domingo de ayer. Entonces, el Papa Bergoglio, ¿no? ¿Cómo es que se dice? ¿Bergoglio o Bergoglio? A ver, porque yo por aquí creo que lo había. El Papa Francisco. Bergoglio con B, el Papa Francisco. Francisco, que es el 266 Papa, el Papa 266 de la Iglesia Católica, que nació el 17 de diciembre de 1936, o sea que tiene hoy 84 años. Bueno, ya está ya en las últimas, ¿eh? Ojalá que la última se le corra, que le llegue lo más rápido posible. Yo no soy Dios, ni soy creyente, ni tengo por qué no desear la muerte a quien no cuida mi vida, a quien no cuida la vida de mis padres, a quien no cuida la vida de mi familia. Este Papa, que como ustedes vieron, es una vergüenza, una verdadera vergüenza. Este Papa que ya ni sé ni cómo se dice, que ha santiguado, qué sé yo, cómo se dice. Yo no soy ni religioso. He estado con los principales líderes de la izquierda de Latinoamérica, con Maduro, con la Kirchner, con Fidel Castro, con Raúl Castro, con todos. ¿Es un papa? Verdaderamente. Este hombre es un papa. Este hombre cultiva, practica, hace proselitismo por la doctrina de Jesús. No, yo no creo. No, yo no creo. Este papa no bendice a nadie. Este papa solo bendice a los diablos, a los grandes diablos. Entonces, ¿no será el anticristo este hombre? ¿No será el diablo este hombre? Un señor que solo hemos visto con personalidades bien tiradas a la izquierda, con dictadores, bendiciéndolos, sonriendo con ellos, pasándoles la mano por la cabeza. Un papa que hace poco dijo que el comunismo era lo más pegado a la doctrina de Jesús que existía. Yo no creo. Esta es una aberración que con los siglos se ha cometido. Esta es una aberración. La doctrina de Jesús ha invocado guerras. Vamos a decir, desde el año 900 más o menos. Ha invocado guerras. Pero no. Nadie, o sea, desde el año 900 que comenzaron las cruzadas, ya antes, todos estos reinos, pues, y toda la ¿cómo se dice? Todos los reinos que se formaron casi toda la historia de Europa, precisamente, pues está en ella está implicada el catolicismo. El catolicismo tuvo una gran presencia en la formación de los países de Europa, desde el comienzo mismo de la historia de Europa. Después que cayó Roma y después que el imperio se desmembró,
pues el catolicismo con la edad medieval pues tomó las riendas de Europa y tomó las riendas de... ya, el Vaticano estaba hecho. Pero este hombre confunde las doctrinas. No es la doctrina de Jesús que este hombre pregona. No, no puede ser. Desde el año, no sé, ahora, si me pongo a hablar de historia, quizás hasta confunda las fechas, pero creo que fue más o menos desde el siglo III, creo, si no fue antes, o en el siglo II, que Branción de Sinope, si no me equivoco, pues determinó, fíjense, Jesús ya había creado su Dios. Jesús ya había pues adoctrinado a sus fieles en la fe de un Dios bueno. Pero esto no hubo mucho tiempo, durante los años del cristianismo primitivo, no hubo mucho tiempo de separarlo del Dios de los judíos, de los demás dioses. Y bueno, el Dios de Jesús por un tiempo siguió siendo uno más entre los dioses. Incluso sí se presentaba como un Dios que, dado su sacerdocio, dado su sufrimiento, pues encarnaba más a un Dios de paz, a un Dios de amor, que a todos los dioses anteriores que eran invocados para la guerra, que eran invocados para cometer villanías. Todo el mundo invocaba a su Dios en otros tiempos. El Dios de Jesús solo podía y solo puede ser invocado por amor, solo puede ser invocado por solidaridad, por piedad, por misericordia. Y Branción de Sinope determinó esto y lo dejó escrito para la posteridad desde los primeros siglos de formación de la doctrina de Jesús como cristianismo, como catolicismo. Entonces este Papa viene ahora. Bueno, no es que este Papa, porque del anterior podemos también tener nuestras dudas, incluso sí, no desdeñó a mucha gente, pero fue con el Papa anterior y con los papas anteriores que también pues hubieron todos los escándalos de la iglesia, o sea que papa por papa vienen a ser ambos lo mismo. El otro papa militó en la juventud hitleriana. Este papa, pues yo estoy seguro, incluso si no se dice, que ha militado en las juventudes comunistas católicas. Es un jesuita, los jesuitas no son de derecha, los jesuitas no son sociales, los jesuitas tienen un pensar más bien izquierdoso. Entonces pues ya vemos cómo este papa solo se rodea de dictadores, de dignatarios de izquierda. Izquierda, pero de la izquierda más rancia. De la izquierda aquella que reúne a los ladrones, a los corruptos, a los matones, a Lampa, a todo. Esa es la izquierda que este Papa Francisco pues frecuenta, y este Papa Francisco quiere hacernos entonces creer que la doctrina de Jesús ha encontrado su homólogo en la actualidad con el comunismo. No, usted está loco. Usted traiciona la doctrina de Jesús y usted traiciona a la Iglesia Católica. Ambas. Miren, la discriminación fue genial. El Vaticano detrás. El director nos dijo, nosotros sabemos perfectamente para que aquí vinieron ustedes, agradezcan que no están afuera con sus hermanos, nos arrancaron las banderas, no podíamos tener las banderas afuera. Estaba bandera de Perú, bandera de España, la cubana no, marginal. El Papa no dijo ni una palabra para el pueblo de Cuba. Es un nivel de... El Papa no dijo ni una palabra para el pueblo de Cuba. Esas son las palabras. Esta muchacha la puse antes, pienso que es la misma, en la introducción, cuando pongo los vídeos estos esperando que comience la emisión. Esta muchacha habló antes y vimos lo tocada que estaba. Ella estuvo ahí y quizás haberla vuelto a ver hoy pues me llenó aún más de odio contra este señor. No quiero decir que yo siento odio contra nadie, no. Mi odio es un odio patriótico, hasta ahí, Tampoco es a mí el Papa, si se muere mejor, pero me da lo mismo. Tampoco es que yo tenga odio contra nadie, es un odio patriótico. Es un odio por el desdeño que le hizo a los míos. Ya después yo no voy a hacer nada contra el Papa, ni nada de eso, yo no estoy para eso. Lo mío es la lucha pacífica, incluso sí, yo estoy de acuerdo con ambas luchas, pero no. Yo no tengo odio en realidad contra nadie. Yo odio al Papa como lo puede odiar hoy en día cualquier cubano decente, cualquier cubano digno.
Ese es mi odio contra el Papa, contra su comportamiento, contra su olvido, contra su irrespeto a mi pueblo, contra el desdeño total que cometió el Papa ayer. Pero Bergoglio sigue ahí, ¿eh? La vida te contará y nosotros de todas formas que te vamos a sobrevivir, que moriremos después de ti, si la vida lo quiere, pues nos encargaremos todos de nublar tu paso a la historia. No, tú no podrás trascender. Tú no podrás trascender nunca en la vida. Trascenderá. Nunca en la vida. Porque un papa como tú, creo que pocos han sido así. Despiadados así, creo que eran los papas de la Edad Media. Pero papas de estos tiempos, después que conocimos a Juan Pablo II, no. Usted es un miserable. Usted es un miserable, señor Bergoglio. Y no se lo mando a decir con nadie. Los cubanos fueron hasta el Vaticano, creo. A ver. ¡Patria y vida! 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 ¡Vida y libertad! ¡Dios! ¡Patria, vida y libertad! ¡Dios! ¡Patria, vida y libertad! ¡Dios! ¡Patria, vida y libertad! ¡Dios! Bueno, así fue, ¿eh? Esto fue lo único que estaban proclamando los cubanos ayer en las afueras de la Plaza de San Pedro. Y es ilógico, es incongruente, es aberrante, molesta que hayan sobre todo buscado una excusa tan banal, una excusa van a hacer un atentado. Un pueblo que viene a pedir al Santo Padre la paz para su pueblo. De tener el cerebro vacío para que gente que viene a pedir misericordia se pueda pensar que vienen a hacer un atentado. ¿Hasta dónde nos van a llevar? Están utilizando nuestras inteligencias al máximo. Nos están llevando hasta el muro, hasta lo último. Es imposible. Es imposible. Un pueblo que viene a pedir paz. Un pueblo que viene a pedir que se hable por ellos, porque no tiene voz. Un pueblo que viene a rogar al Papa que intervenga, incluso si no esperaba nada. Es imposible que este pueblo, es un pueblo noble, es el pueblo que nosotros representamos, pueda ser tomado por un pueblo terrorista. Es imposible, señor Bergoglio. Es imposible. Es imposible. Un pueblo terrorista. Un pueblo creyente es un pueblo terrorista. Un pueblo católico en su mayoría es un pueblo terrorista. Señor Bergoglio. Un pueblo oprimido. Un pueblo perdido por el mundo. Un pueblo desmembrado. ¿Es un pueblo terrorista? Los terroristas son los que usted defiende, señor Bergoglio. Los terroristas son estos que nos hicieron emigrar, como los judíos, señor Bergoglio. Los terroristas, sí, son esos que son vuestros cómplices, vuestros aliados, los que usted respeta, a los que usted como papa se les inclina. Esos son los terroristas. Los que están clavando la espada en el cuerpo del Cristo son vuestros aliados. Y es usted, señor Bergoglio, es usted quien está clavando la espada en el cuerpo del Cristo, la lanza en el cuerpo del Cristo. Es usted, señor Bergoglio. Bergoglio. Ya no importa si lo pronuncio bien o mal. No importa. Usted es un desgraciado, señor Bergoglio. Usted humilló mi pueblo y usted la pagará. Usted humilló mi pueblo y de usted nos ocuparemos. De la historia de vuestra historia nos ocuparemos los cubanos. Puede dar por seguro. Usted no trascenderá, señor Papa. Usted no trascenderá, porque lo que usted nos hizo, no tiene nombre en la historia. Usted nos hizo, este desdeño que sufrieron los cubanos ayer, no se lo merecían, señor Bergoglio. No se lo merecían. No se lo merecían. Usted es una vergüenza como jefe de Estado. Y usted es una vergüenza como hombre. Le debería dar pena. Arrepiéntase del pecado de haber desdeñado al pueblo cubano. Arrepiéntase, señor Bergoglio. Arrepiéntase porque la pagará y la pagará vuestra historia.
Porque son 10 millones. 10 millones de cubanos que contarán, e incluso si no somos muchos, que servimos tanto y hablamos tanto y somos tan considerados en el mundo entero, que todo el mundo, todo el que, donde quiera que nos paremos, que se pueda hablar mal de este señor, no de la religión que usted profesa, no del santo Dios que usted profesa, de usted, señor Papa, de usted. Por eso estamos en candela todos, estamos rabiosos todos. Usted la pagará, y la pagará vuestra historia, señor Papa. En fin. ¿Por dónde ando? Un momento, me vengo de perderme, si estoy por aquí. Acá. Señor Papa, esta gente solo fue a pedir eso. Derechos humanos para los cubanos. Fue lo único que fuimos a pedir allí. No más nada. Paz para nuestro pueblo. Respeto para nuestro pueblo. Dignidad para nuestro pueblo, señor Papa. Y usted hizo todo lo contrario. Usted hizo todo lo contrario, señor Papa. No sé cómo usted podrá, no sé, a usted le pasará igualito. De la misma manera que le está pasando a Díaz-Canel hoy. Estoy seguro que con este susto que se está llevando, hace mucho tiempo que no duerme bien. Yo creo que vuestra conciencia hará que usted no duerma bien, señor Papa. Vuestra conciencia lo hará. Los cubanos nos encargaremos de recordárselo día a día. En vuestra patria, en Argentina, en Italia, en toda Europa, en toda América, y donde quiera que un cubano se pare, simple y llanamente habrá que preguntarle, si no lo ha dicho, por su propia cuenta, ¿qué creen de usted, señor Bergoglio? Solo pregúntele a un cubano, y sepa usted que somos, por lo menos, 9 millones que pensamos lo mismo. Quizás para usted sea nada, para nosotros es mucho. Derechos humanos para los cubanos fue lo único que vino nuestro pueblo, pues, a pedir ayer a la Plaza de San Pedro. Fue lo único, fue lo único. Un momento, yo me pierdo aquí. ¡Hijo de puta! ¡La resigné tu madre, ¿oíste? ¡Hijo de puta, maricón! ¡Mi maricón! Como una camisa me resigno a ti. ¡Me resigno a ti, maricón! Como una camisa me resigno a ti. Papa, dicho está. ¿Por dónde ando? Pues, sí. Bye bye, Papa. Bye bye. ¿Ok? ¡Hijo de puta! ¡La resigné tu madre, ¿oíste? ¡Hijo de puta, maricón! ¡Mi maricón! Como una camisa me resigno a ti. ¡Me resigno a ti, maricón! Como una camisa me resigno a ti. Miren, porque el Papa, este Papa pues es argentino y como les decía ahorita, pues anda desde siempre, no es que sea nuevo, no es que sea desde que llegó a ser Papa que este Papa comenzó a reunirse con la izquierda pues latinoamericana. Esto es de antes, esto viene de antes, fue cardenal en Buenos Aires, el Papa tuvo una vida del lado de la izquierda y vamos a colarnos un poquito para que el Papa se recuerde de qué país él viene y para que ustedes sepan que incluso en su país, los acólitos de Bergoglio nunca la han tenido clara. Miren ustedes cómo, yo recuerdo que yo estaba en Argentina en este momento,
en el 2016, cuando esto pasó, un ex secretario de Obras Públicas del gobierno de la señora Kirchner, se llama José López. Este señor José López, pues, es uno de los más corruptos. Él, Julio Devido, toda esa caterva de, pues, dampones de la tolda de Juntos por el Cambio, no, ¿cómo se llama? El Frente de Todos, eso, ¿no? Se llama esta gente de los Kirchner, de estos peronistas, estos ladrones, vamos a decirlo. Este José López, recuerdo que un día, pues nos levantamos todos, pusimos la televisión, hay un escándalo, esto no dejaron de ponerlo por lo menos durante un mes, hacía la una de todas las televisoras, porque fue como el comienzo de todo lo que vino después de los cuadernos, de los maletines, de todas las historias que se han hecho sobre la corrupción que hubo en los gobiernos de los Kirchner. Vamos a escuchar aquí, o vamos a verlo, véanlo acá, ahora se los voy a mostrar cómo José López escondía sus maletas de armas, como están viendo en las fotos, armas y dinero, y ya sabrá usted que sabrá que otras cosas también, en un convento de monjas, allí mismo en Buenos Aires, y de la misma confesión que el Papa Bergoglio. ¿Dónde? ¿Dónde entra la policía? Claro, porque Sí, primero vamos a ver otras imágenes. Estamos y 11. Sí. Vamos a seguir. Aquí es el momento donde le abre. Acá están las dos. Acá están las dos cabecitas. Se ven dos cabezas. Hay dos religiosas. Vamos a ver si la justicia logra determinar cuál es la segunda. Seguimos monja, hasta el 13. ¿no? Seguimos hasta el minuto 13. Aquí vienen. ¿Lo ven? Sí, es él. Como le va, saluda. Le dejo dos. Ya vuelvo. Para mí la imagen más surrealista que vamos a ver es la propia hermana con cofia ingresando lo que sabemos hoy. Es una mochila con millones de dólares. Y López, que trae lo que había dejado en algún rincón un poco más apartado, él ingresó por acá, del convento. Pero perdón, Cata, las monjas no están en clausura, pueden tener contacto con un hombre, ¿no es que no podían hablar con un hombre? Hay muchas cosas muy polémicas. Porque no quisieron contestarle al oficial judicial y tuvo que preguntarles la fiscal que era mujer. Abrirle a un hombre a las 3 de la madrugada. En clausura. En un convento. Ahí está, exactamente. y 11, y 12, y 13. Segundo, un arma. Y 13, ahí, un minuto después, porque Cata. Cuando miran está el arma. La sale la hermana acá, y 13. Y 37, la hermana, y 12 entra López, deja la puerta abierta, y 13 sale, mira, cierra. ¿La ven? Es el arma. Sigue estando acá. Minuto 13. ¿Qué hace López? Toma mate, charla, dialoga. ¿Cuánto tiempo está? Segunda secuencia. Esta imagen permanece así hasta el minuto. Segundo video. ¿Ya vieron, no? ¿Vieron? Esto hace parte de la historia de la religión en Argentina. No tocó directamente al Papa, pero hubieron varios escándalos relacionados con, con las religiosas, con, creo que colegios religiosos, creo que también hubo otro en el cual había niños inmiscuidos. No recuerdo bien, pero sé que entre y este lo puse simple y llanamente porque fue en un convento de la misma confesión que el Papa Francisco. Y uno de los acólitos, de sus mejores, pues, siervos en Argentina, porque el Papa Francisco ha hecho vida pegado a la izquierda argentina, sobre todo a la izquierda peronista. Entonces este José López, que era una de las manos derechas de la Kirchner, era uno de los tesoreros de la Kirchner, pues ya ustedes vieron cómo guardó maletín con dinero, 9 millones de dólares, ustedes saben, ya ustedes ven cuánto, y armas de tal calibre, y este hombre, sobre todas las cosas, miren, esto fue en el 2016, que después de todo aquel escándalo y todo eso, pues lo metieron preso, y ya hoy, 4 años después, o 5 años después, o 6 años después, ya este hombre, creo que o está al salir, o salió, una de las dos, o está al salir, están haciendo todas las diligencias para sacar a un mafioso de la cárcel. ¿Quién gobierna hoy? Pues nuevamente su amiga, que le debe muchos favores. Muchos favores. Sí. El Papa, figúrense ustedes, Los cubanos seguimos en candela, como yo siempre digo. Seguimos en candela, ahí. Disfruta. Que te vea Bergoglio, que lo que nos hizo fue inhumano. Pero bueno, Alex Totaola nos explica desde la Plaza de San Pedro. Ayer tomó su tiempito, el influencer, para explicar pues la negativa y el porqué de la negativa de la Iglesia Católica o de las autoridades de allí del Vaticano de no permitir la manifestación de cubanos
en los predios de la plaza. Escuchen a Alex Otaola, el organizador de esta manifestación ayer 24 de octubre en la Plaza del Vaticano. A todos. Las autoridades policiales no permiten la entrada de los cubanos al Vaticano. Se ha hablado incluso con un cardenal que dijo que todos los cubanos tendrían que entrar y podrían entrar, y la policía se niega a que eso suceda. La convocatoria ha sido siempre pacífica, la convocatoria ha sido siempre organizada, pero evidentemente hay una intención de impedir que los cubanos puedan representar a su pueblo frente a Dios y, por supuesto, frente a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa. Esto es vergonzoso, y asimismo como los comunistas expulsaron a Dios del corazón de Cuba, asimismo como los comunistas tuvieron cerradas las iglesias durante años, bueno, pues asimismo están tratando de hacer ahora con el pueblo cubano, representado con estos cientos de cubanos aquí en el Vaticano. Es una verdadera vergüenza para el pueblo religioso, y es una vergüenza que se repita una y otra vez el desarraigo que pretenden hacer por ideologías del Dios supremo de todos los seres. Esto realmente lleva una respuesta, una disculpa por parte de la cúpula de la Iglesia Católica, y estoy seguro que haremos que suceda, haremos los reclamos necesarios, enviaremos las cartas necesarias, seguiremos todos los protocolos, pero el pueblo cubano también es hijo de Dios y no puede ser ningún mortal quien nos separe de él. Esto es una vergüenza. Se repite una vez más la historia. Como mismo votaron de Cuba comunista a las monjas, a los párrocos, cerraron las iglesias, prohibieron la fe, hasta que les convino en 1998, cuando Juan Pablo II visitó La Habana y quisieron darle al mundo una imagen completamente distorsionada. Ahí está Alex Otaola, el organizador de esta y otra Otaola. Queremos todos los cubanos, pues, por lo menos los cubanos libertarios, los cubanos que no estamos en esto del ego, de que si así o así, no. A nosotros nos interesa que Cuba sea libre. Los que verdaderamente, pues, hemos encontrado en Otaola, no quiero decir que nos haya inspirado más allá de darle el grito de despiértense a los jóvenes que no estaban despiertos, porque muchos venimos incluso desde Cuba con esta secuela del anticastrismo, pero Alex Otaola sí pues ha demostrado que ya no solo es capaz de influenciar a los suyos allí en los Estados Unidos, de llevarlos frente a la Casa Blanca si hace falta, de plantarlos a todos en la calle 8 en Miami si hace falta. No, el influencer pues ha demostrado ser un hombre de valía, un hombre que tiene un poder de convocatoria pues de lo mejor que se pueda esperar, y ya vemos cómo pues organizó esta manifestación, a la cual, reitero, fueron gente que viajaron más de 10.000 kilómetros y fueron gente que tuvieron que buscarse una plaza allí en Italia, hacer varias escalas para llegar todo, pero incluso así acudieron al llamado de Otaola. Fue genial, ahí está, y todo por nuestra patria. Eso es eso que hace falta, es eso que hace falta que hagan los cubanos, y que sean muchos los que de una manera u otra, pues, que contribuyan con su iniciativa a esta larga y tediosa lucha de la cual no nos podemos cansar. Hay que ser así como Otaola, es una detrás de otra. Cuando la tiranía piense que nos estamos agotando, pues ahí nos recargamos y volvemos a comenzar, y tenemos que hacerlo, tendremos que hacerlo. Tenemos todos que hacerlo, juntos, sobre todo. Miren ustedes, ayer en... No sé esto... Ayer también, miren cómo un cubano que logró colarse en la plaza del Vaticano, este hombre se metió la bandera en el bolsillo de su, no sé, de su abrigo, de su pantalón, no sé. El problema es que pasó como todo un fiel más a la misa, no se dieron cuenta, sacó la bandera, pero miren ustedes cómo, ya para consagrarse en fuerza represiva también, vinieron los guardias del Vaticano, y yo les dejo ver lo que pasó. Ma manifesta tutto
la sua cecità e la sua sofferenza che andava al di là del non poter vedere. La cecità era la punta dell'iceberg, ma nel suo cuore ci saranno state ferite, umiliazioni, sogni infranti, errori, rimorsi. Momento, escuchen las palabras que está diciendo el Papa en ese preciso instante. Escuchen las palabras. No sé si todos ustedes comprendan bien el italiano, pero escuchen las palabras que el Papa decía. Precisamente estaba hablando de la humanidad, del amor. Escuchen. Domandiamo la grazia di Dio. Prendiamo anche nella preghiera la nostra propria storia, le ferite, le umiliazioni, i sogni infranti, gli errori. ¿Escucharon? Nuestra historia. No sé si quiso decir con periodos de humillaciones, las humillaciones. En todo caso fue el Papa mismo quien nos humilló. ¿Y cómo tiene el valor, la hipocresía de hablar de humillaciones, de humanidad, en una misa en la cual sus guardianes pues estaban discriminando a un cubano por estar allí y discriminaron a cientos de cubanos que esperaron fuera y no pudieron entrar a la plaza? Sí, porque, como siempre, entrará una pequeña cuota de 50, pero no pueden ni gritar nada, ni sacar banderas, ni nada. Tienen que estar allí cuando todos hemos visto que de Sahel, de África, del Medio Oriente, de todas partes del mundo, cada vez que una población se ha sentido sumisa, cada vez que una población se ha sentido explotada, pues ha acudido a esa plaza de San Pedro para ser vista, para pedir por los suyos y que el Papa, en su homilia, en su Angelus, pues que mencione la lucha de esos pueblos. ¿Por qué lo hizo por los libios? ¿Por qué lo hizo por los africanos? ¿Por qué no lo ha hecho por los cubanos? El Papa es verdaderamente una vergüenza. Que esto haya pasado, que hayan incluso sacado a un hombre que estaba vestido de blanco, con su bandera, allí callado, simple y llanamente, orando. Ni habló, ni dijo nada, que hayan venido a quitarle la bandera. Esto es un acto de repudio. Esto es lo mismo que ocurre en Cuba. Esto es lo mismo que ocurre en Cuba. Ni más ni menos, no hay diferencia. Es la misma vejación de los derechos. Es que no hay derecho ya en la Iglesia Católica. Aparentemente no. Aparentemente no hay derechos ya en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica no respeta los derechos humanos del hombre, incluso de sus propios fieles. Está volviendo la Iglesia Católica a los tiempos medievales. Tengan cuidado porque comunismo y sistema medieval, pues miren ustedes que la única diferencia que hay entre los dos es el progreso, son los años, la distancia que hay entre la Edad Media y el siglo XXI. Lo único, pero el comunismo de hoy es lo mismo que el sistema medieval. No hay diferencias, o sea que se perdieron los derechos en la Iglesia Católica y esta se comporta como una inquisidora de nuevo. Miren ustedes cómo, regresión total. Cada vez que uno medio izquierdoso le entra por el ojo de la aguja a una institución, a un país, y ya vemos cómo hasta en las religiones, no digamos más ya porque sabemos todos cómo se están comportando, cómo se han comportado a lo largo de estos 63 años casi los religiosos cubanos, los párrocos cubanos, los sacerdotes cubanos, los cardenales cubanos, y para ir más allá, también en las religiones politeístas cubanas, estas religiones llevadas allí desde África, también los sacerdotes y los religiosos, las autoridades religiosas de las religiones africanas, también han sido serviles al gobierno tiránico de Fidel Castro y ahora de Díaz-Canel. Entonces, ¿qué se puede esperar de los religiosos? Y mire usted cómo. Ahí está, el Papa, piadoso. A este hombre le hicieron lo mismo que a Jesús. Vinieron y lo sacaron. El Dios de Jesús no está operando en la Iglesia Católica en estos tiempos. No puede ser.